donde si vieron el título es ¿cuándo se va a callar el doctor Restrepo y cuándo va a hablar del artículo? Pues este artículo para nosotros es una perla, y más que una perla es un diamante. Este es un artículo que fue publicado hace pocas semanas en un journal inglés que se llama EC Pulmonology and Respiratory Medicine. Muy orgulloso de presentar exactamente al artífice fundamental de iniciar esta idea, maravillosa idea, de por qué no, si lo estamos utilizando en forma clínica, por qué no estudiarlo. Y pues para mí es un placer invitar a mi amigo, el colega doctor Arturo Arias, quien es médico cirujano de la Universidad del Norte, es también especialista en anestesiología de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Tiene un fellow de cuidado intensivo de la clínica Shio, subespecialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital San José de Bogotá. Es también especialista en medicina paliativa, bastante reconocido en ese área, multidisciplinar de la Universidad Ramón Llull en España. También mismo en España obtuvo un máster en humanización de la Universidad de Barcelona. Ex coordinador de cuidados intensivos del Hospital Erasmo Meos en Cúcuta, Colombia, nominado a miembro de la Academia Nacional de Medicina por el tema de trauma, jefe de la UCI Clínica de Santa Ana, Cúcuta, Colombia, ex jefe de la UCI y emergencias de la Clínica Universitaria Santa Catalina de Tunja, Boyacá, coordinador de posgrado en medicina, profesor asociado a la Universidad de Boyacá, consultor de Inmunotech y un enamorado realmente de este proyecto. Pues para mí es un placer, Arturo, darte la bienvenida a este programa. Sabes que estamos con zapatos difíciles de calzar cuando estamos hablando del doctor Ricardo, pero para mí es un placer. Y pues me gustaría mucho que iniciáramos, antes de mostrar el material del artículo, ¿qué motivó realmente la parte inicial de, cuéntanos un poco, la utilización que le estabas dando al Inmunocal en pacientes anteriormente para que podamos realmente dar, que sea como el abrebocas a nuestro estudio? Dale, primero encantado de estar con Rubén. Rubén es de esos colombianos que uno quisiera ser cuando ya sea mayor. Es un editor de checks, profesor en Texas, una persona realmente académico y un gran ser humano. Entonces, este artículo no hubiera sido una realidad, si bien es cierto, la idea nació en Cúcuta. Rubén nos trabajó de la mano y llevó a la realidad nuestra idea de usarlo en la pandemia y neumonía por COVID. Entonces Rubén también es el autor realmente fundamental de esta publicación. Bien, como ya saben, soy anestesiólogo intensivista, manejo una UCI en la clínica en la ciudad de Cúcuta y veníamos entrando en ese primer semestre del 2020, veníamos entrando en pandemia. Yo había estado en Barcelona un mes a principios de año y ya sabíamos lo que estaba pasando. Finalmente también lo veníamos usando en pacientes con HIV y neumonía por Yuruvexi, veníamos usándolo en bacteremias por E. coli y veníamos observando que el uso del donante de cisteína acortaba los tiempos de estancia en cuidado intensivo, acortaba la recuperación de los pacientes en el post-UCI y ya veníamos con una experiencia positiva, veníamos leyendo que esta gente es canadiense, veníamos enterándonos que está en el PDR, veníamos revisando PubMed y veníamos creyendo firmemente que esto es un producto maravilloso ya demostrado. Y bueno, entra la pandemia y en Latinoamérica no es como en Estados Unidos, no tenemos anticuerpos monoclonales, no tenemos remdesivir, no tenemos nada. Creo que de las únicas clínicas del país que usó tocilizumab en la pandemia por la neumonía grave éramos nosotros. Y yo me pregunté, el tocilizumab, que es un medicamento que bloquea la interleuquina 6, o sea, bloquea ya cuando la enfermedad está formada, no bloquea la viremia, que es lo que uno debe hacer. Entonces llegó a mis manos un artículo del doctor Richard Horowitz, un internista reconocido en Nueva York, formado en medicina interna en Nueva York, y él publica un case report y luego publica otra hipótesis que debería ser uno de los esquemas de coadyuvantes en la pandemia. Le creí a un internista en Nueva York y gracias al doctor Bustamante Gilberto, un anestesiólogo de la ciudad, que creo que es una de las primeras personas en el mundo que como director médico acepta
que una terapia nutracéutica coadyuvante haga parte del tratamiento. Y te digo a ti, Rubén, y a todos los oyentes del Zoom, que los médicos venimos usando cisteína hace 40 años. El laboratorio Zambon ha producido N-acetilcisteína, que actúa exactamente igual que el donante de cisteína, con la diferencia que uno es un químico farmacéutico y el otro es un producto natural. Entonces, pues, de hecho, la N-acetilcisteína está en el protocolo de distrés respiratorio, pero a dosis de 20 gramos día. Entonces, cuando empezamos a mirar la neumonía y empecé a mirar la mortalidad que veía en la ciudad donde yo trabajo, me dije, si lo usó un internista en Nueva York, pues yo también lo voy a usar y lo voy a replicar. Entonces, lo que hicimos fue darle 6 sobres diarios a mis enfermos por sonda orogástrica, estando en prone position, con una distrés y con toda esta patología grave, y también le dimos 6 gramos de 20 gramos de cisteína N-acetil endovenosa en infusión por 10 días. Entonces, bueno, pero te me estás adelantando, Arturo. Vamos a compartir una información que es importante como para dar un contexto, porque de todas formas tenemos todos los detalles de cómo se manejaron los pacientes. Pero un contexto es importante para entender esto. Todos, o sea, no estamos ajenos a la realidad del COVID, pero para el momento en que estaba siendo publicado el artículo, más de 485 millones de personas habían sido infectadas, con más de 6.1 millones. Estamos hablando de cerca de, vamos marcando casi los 3 meses. Pero algo importante es esto. Primero, el impacto que ha tenido la infección como para considerar, ¿será posible que nosotros consideremos un nutracéutico, como acaba de decir Arturo? Eso es lo primero. Lo otro es esto. Lo habíamos aprendido del SARS y Arturo y yo hemos discutido esto y yo quiero que él comente esto en la parte final. Miren exactamente el gran porcentaje de pacientes que una vez pasando por cuidado intensivo, y yo me atrevería a decir que incluso sin pasar por cuidado intensivo, tienen realmente complicaciones que comprometen su actividad de la vida diaria. Eso es fundamental y yo voy a dejar que Arturo, que es un experto en ese aspecto, lo discuta. Lo otro es que hemos realmente sido expuestos a variantes y sabemos que realmente no es el fin hasta que realmente no haya una inmunidad mundial garantizada que no le permita básicamente al virus mutar de ninguna forma. Pero lo que decía Arturo es muy importante. Ya ha habido varios estudios que han demostrado que el glutatión y en particular su deficiencia juega un papel fundamental, no solamente en la replicación del virus, sino cómo le va al paciente con virus. Y nuevamente enfatizo algo muy importante que le daba la base fundamental realmente al donante de cisteína. Es que la cisteína no es nueva. Es que no piensen que realmente este artículo se llega por accidente porque Arturo y yo no teníamos nada que hacer, sino que miren exactamente, históricamente se había administrado, porque la N-acetilcisteína, el NAC, es una droga antiquísima, pero ya se había manejado y había evidencia para influenza e incluso episodios parecidos a la influenza. Entonces lo importante es esto. Y Arturo mencionaba algunos medicamentos. Hasta ahora no ha sido posible identificar un solo, digamos, medicamento que definitivamente erradique los coronavirus. Esto hace que haya un interés muy fundamental en poder realmente estudiarlo en la forma realmente que nosotros estudiamos. Y aquí precisamente entonces va a presentar el protocolo y los resultados el doctor Arturo Ares. Arturo, ahora sí, porque estabas corriendo demasiado rápido y esto hay que digerirlo porque así como nos lo degustamos cuando supimos que había sido publicado, pues vamos a compartirlo así realmente con 555 personas que tenemos conectadas en este momento. Dale. Pero hay que agradecerle a alguien primero, ¿no? Claro, yo además necesito agradecerle al profesor y maestro Jimmy Goodman, ya que se tomó para nosotros el honor y el trabajo de revisar el artículo antes de ser publicado y dar su visto bueno, ok. También agradecerle a nuestro amigo y a colaborador, el doctor Eduardo Cholkov en Chicago, a Juan Manuel Marín, a Padrón en Nueva York y su compañera de trabajo en investigación, que fue el grupo que revisó. ¿Por qué hicimos esto? Porque publicarlo en Colombia en español no nos iban a creer. De hecho, nuestros compañeros no nos creían.
Y de hecho se burlaban de nosotros, lo dijo el doctor y maestro Ricardo García Pelayo: tus amigos te van a odiar, se van a burlar de ti, que nada te importe porque lo tenemos claro, esto funciona. Entonces, pues después de estos agradecimientos a este grupo de personas que creyeron en nosotros, se lo paso a Rubén, que es un colombiano radicado en Texas y editor de Checks, lo revisó exhaustivamente y yo le agradezco a Rubén de corazón lo que hizo él por ese trabajo de investigación. Toda la metodología de investigación en el mundo sabe que el primer escalón se llama un case report. El case report te dice algo y de ahí se genera más investigación con desenlaces duros que terminan en un RCT, o sea, un gran estudio muy sólido. Pero este es el primer artículo en el mundo donde se usa el donante de cisteína para un momento específico en la sociedad, que era la neumonía que teníamos actualmente. Bueno, luego de estos agradecimientos, lo que pasó fue que empezamos a recibir todos los días muchos pacientes en muy mal estado general y solo teníamos tocilizumab. Yo sabía, como investigador, como clínico, como intensivista, que usar tocilizumab en un grupo seleccionado de pacientes no era el objetivo, ya que este medicamento solo bloquea la interleuquina 6 antes de que actúe. Finalmente sabía que algo faltaba. Cuando Richard Hobby lo publica, Wang publica que los nanoclústeres recubiertos con glutatión procedente de cisteína bloquea la reproducción del virus y que además bloquea la respuesta inflamatoria y que además, como lo dijo Bulgaria y además lo dijo Polonikov en Kursk y lo dijo Diotinelli en Inglaterra, este uso de esta donante de cisteína eleva el sistema inmune a través de las células B y T killer y que esto actúa contra las células invadidas por este virus actual, pues hombre, sabía que este era el camino. Tomé el artículo de Horowitz, le escribimos a todos y Horowitz me dice, sí, hay que hacer un gran estudio, pero funciona. Entonces finalmente nos dedicamos a trabajar con todos los pacientes que lo llegaron en 11, 12 meses, que fue darle, como te dije, protocolo institucional de reanimación, porque todos los enfermos que llegaron a nuestra unidad, todos llegaron en choque, hipóxicos, desaturados, no recibíamos COVID moderado, sino COVID severo ya la gente llegaba rezando a la unidad. Rubén, yo recuerdo pacientes que iban en la camilla y se levantaban porque no podían respirar, llegaban sentados, rezando, ahogados, severamente cianóticos. La clínica del Subcomité de Ética Médica no nos dejó publicar los 180 casos que tuvimos, pero sí me dejó publicar 4 casos. Estos 4 casos fueron manejados básicamente con 20 gramos de cisteína, del aislado de la proteína de la leche de la vaca, realmente se llama Immunocal. Se les dio una dosis de 3 veces al día para un total de 60 gramos durante 40 días. Realmente lo que hicimos fue también darle un régimen de 20 gramos de cisteína endovenosa, que es la N-acetilcisteína. Y con esto estábamos simulando lo que hizo Horowitz, dar endovenoso y dar oral. ¿Por qué lo hice oral y endovenoso? Porque dije, si llego a fallar con solo la dosis oral, Horowitz me iba a decir, te faltó la endovenosa. Entonces no quería correr riesgo porque la mortalidad en mi ciudad era exageradamente alta. En esta tabla tan importante mostramos la edad de los 4 pacientes. Estos 4 pacientes, todas eran mujeres en un rango de edad de 50 a 80 y pico años. Todas tenían hipoxia feliz. Todas llegaron, realmente hipoxia feliz es una paciente que ya llega con 60, 70 de saturación, pero tranquila. No tengo nada, estoy bien, pero morada, eran cianóticas. 55, 86 a un promedio, una media de edad de 63 años y los días de estancia fueron 7 en el primer caso, 3 en el segundo, 5 en el tercero y 7 días en el cuarto caso. La clasificación de NUX, el COVID-GRAM, el Cole Score, el NEWS eran moderadamente a altas. Los niveles de LH eran altos, la PCR cuantitativa eran altas,
excepto en uno, en el dímero D eran altos y la ferritina era alta. Realmente eran dos mixtos y eran realmente personas muy inflamadas. Tanto que, pues, hombre, estaban graves y a estas personas le dijimos, mira, estás muy enferma, te vamos a proponer no intubarte y no darte ventilación mecánica con intubación orotraqueal. Vamos a hacer algo nuevo, que es colocarte en prone position con presión positiva en un casco que se llama casco de helmet, que es que le estamos dando presión positiva en una forma no invasiva. Aceptaron el protocolo institucional y lo que observamos, Rubén, desde el primer día, lo estamos viendo como la oxigenación. El PAFI es una relación entre la presión parcial del gas en sangre y la fracción inspirada de oxígeno que le ofrecemos a los enfermos. Entonces se establece que lo normal es estar por encima de 300. Si tú ves los casos 1, 2, 3 y 4, la mayoría, por decir, todos los casos, la PAFI estaba por 150. Es más, el caso que está en rojo venía casi con 100 de PAFI. O sea, estaban severamente hipoxémicos. Lo que vimos al segundo día, y fue lo más llamativo de esto, es que yo llego a la unidad al segundo día, ya las pacientes habían recibido 20 gramos de cisteína, N-acetilcisteína, y habían recibido 20, 40, 60 gramos oral, y estaban ya en la cuarta, quinta dosis. Al día siguiente, yo me encuentro a las pacientes sentadas en la cama, igual como lo hizo Horowitz. Y me preguntan, ¿y yo qué hago aquí, doctor? Yo no lo podía creer. Si yo no hubiera estado ahí, digo, yo no te creo esta historia. La oxigenación se recuperó, luego se mantuvo, en algunos pacientes cayó, pero podemos observar que al final del tercer día casi todas las PAFI estaban por encima de 150 y se mantenían por encima de 150, y sostener estos pacientes que te dicen, estoy bien, ¿yo qué hago aquí? Viendo todo lo que es una gran actividad de cuidado intensivo, estas mujeres se aguantaron entre 3 y 7 días de promedio. Y la oxigenación se mantuvo, que era el objetivo final, de sacarlas de la hipoxemia, no haberlas intubado y haberlas seguido por 3-6 meses durante un periodo de seguimiento telefónico. Entonces recuperamos la oxigenación, no las intubamos y solo una paciente de ellas presentó caída del pelo como un signo de COVID long. Los otros pacientes, que fueron 170, tuvieron una mortalidad del 27.5. El grupo de Greco en Bélgica acaba de publicar recientemente en un Intensive Care Medicine que la mortalidad en 43 países el primer año en más de 5.000 pacientes fue el 33.9. Y nuestra mortalidad en pacientes de COVID severo, intubados, ventilados, en una estancia muy extensa recibiendo inmunocal, fue del 27.3. Entonces hay una gran diferencia, casi de 6 puntos porcentuales, y tú sabes lo que significa subir 6% la probabilidad de no morirse. Es realmente un impacto muy importante en la parte de metodología epidemiológica. Entonces, a grandes rasgos generales, esto fue lo que hicimos. Luego, la construcción del artículo, pues ya sabes toda la historia. Bueno, yo creo que aquí, para que estemos los dos comentando acerca de puntos fundamentales. Una de las razones por las que nosotros queríamos presentar este artículo con todos los detalles, es muy posible que no tengas una idea muy general acerca del news, del COVID-gram, de Cold Score, de LDH, pero yo te aseguro de que hay un médico que está en este momento debatiendo en considerar un donante de cisteína para sus pacientes, y con esta información vas a decir, pero yo que sé que usted sí entiende, quiero que mire esta información. Hay varios puntos que yo había mencionado que yo quería compartir precisamente con ustedes y que había hablado con Arturo, que tiene que ver con esto. La mayoría de nosotros como médicos, como el coordinador de investigación, no me crean un gran investigador, pero sí con una pasión, con investigación suficiente por lo menos para que me dieran la labor de coordinador. Sabemos que nosotros somos muy llamados a producir ciencia para poder convencer al mundo médico de que algo vale la pena.
La realidad es que en medicina todo lo que tomamos está basado en una parte científica. Pero hay que ser muy cautelosos cuando estamos hablando de suplementos naturales a los cuales se les exige un estudio de 1,000 pacientes porque uno no lo va a utilizar. En mi concepto general, muy humilde, y agradezco mucho nuevamente a todos los que están realmente aquí conectados, y nos gustaría mucho que colocaran precisamente para que fuera esto más contagioso, fuera más febril, más contagioso, de que digan, sí, yo he tenido experiencias exactamente con el donante de cisteína y personas con COVID. Pero la realidad es que, ¿qué tal? Hablábamos de esto, Arturo, cuando te trataban de demeritar o pueden tratar de demeritar, es que son 4 pacientes. La pregunta que yo les quiero hacer como una reflexión es, ¿y qué tal si esos 4 pacientes fueran tu mamá, tu papá, tu tía y tu tío? O que fueran 3 de tus hijas y tu madre. Entonces, por favor, no se dejen impresionar por la falta de impacto de una serie de casos clínicos porque cada ser humano es muy importante. En la labor que nosotros queremos tener aquí y que tenemos como un excelente maestro, al doctor Ricardo García Pelayo, que realmente es con toda su alma, con todo su corazón, tiene a cargo básicamente un mensaje de responsabilidad cada domingo en este programa del GSH, el glutatión, para poder realmente compartir con ustedes algo que es fundamental. Aquí no se tiene que ser médico para poderle salvar la vida a una persona. Aquí no se tiene que ser médico para compartir una buena nueva. Aquí no se tiene que ser médico para realmente demostrar interés real por una persona para poder ofrecer algo que ya en este momento, incluso con este artículo o con el más reciente del doctor Jimmy Gottman acerca de la utilización precisamente del donante de cisteína para la disfunción eréctil en un modelo de paciente diabético. O sea, ¿qué más necesitas de evidencia para tomar una decisión de que realmente vale la pena compartir? Pero recuerden que yo les había dicho, algo muy importante es que cuando nosotros estamos muy en el afán de reparar qué tiene, vamos a tratar de parchar, es como tratar de cubrir las cosas, y cuando la labor de prevención es más importante, entonces yo quiero que los últimos minutos Arturo se dedique a este aspecto importante, y es que no todo se detiene en este momento con el COVID, sino que esperamos que precisamente estos síntomas y voy a dejar que tú expliques cómo se manifiesta el COVID largo, y hemos escuchado a Arturo porque realmente es un maestro en COVID largo, las personas que se dedican realmente en este momento a investigar, pero a ver en carne propia, realmente esto nos puede explicar es, primero que yo quiero, Arturo, es que nos expliques un poco, para los que escuchan simplemente el COVID long o el COVID largo, qué es lo que es, cómo pueden reconocer las personas que tienen estas manifestaciones y cómo ahora realmente el donante de cisteína o el inmunocal, porque estamos muy concretos, porque esto estamos hablando de ciencia, es cómo realmente puede llenar ese vacío que está generando en las personas con COVID largo. Bien, esa creo que es la pregunta más importante en la presentación de este breve case report. Me hubiera gustado publicar los 180 casos, pero bueno, la historia es otra. Bien, ahora como dice Rubén, no es importante si te da COVID o no te da COVID. Yo creo que eso ya es irrelevante. Lo importante es cuando el primer ministro Boris Johnson dice se acabó la pandemia, toda la comunidad científica mundial, y me refiero a comunidad científica mundial, los equipos de virología que hacen secuencia genómica. Omicron B1 ya va en B6. XE acaba de salir en Inglaterra y el SAR anti-COVID de Biden, que es Asif, que es economista de Columbia, profesor de Harvard, acaba de nombrar que la pandemia de COVID sigue un año más y que ya hay un síndrome llamado COVID long. COVID long va a ser el peor desastre que va a quedar en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en nuestros países latinoamericanos los enfermos de COVID no recibieron algo que pare la epidemia. Recibieron antibióticos, recibieron dipirona, recibieron norepinefrina, pero esto no paró la pandemia, o sea, esto no paró la viremia. Ya hay 3 artículos, Rubén, donde se demuestra que los pacientes de COVID long van a ser el 40% de los enfermos que han tenido COVID. 1, 2, 38 millones de personas sufren de COVID long en este momento. El
5 veces más no saben que tiene COVID long, y lo más grave es que los médicos, primero, no dejan usar el donante de cisteína en la etapa aguda, que es cuando se debe usar, ni tampoco lo dejan usar porque desconocen las características clínicas de COVID long. Cuando la doctora Annie Baldine del Hospital Presbiteriano de Nueva York publica en Natural Briefing el primer descripción de caracterización de los signos de COVID long, a la fecha de hoy ya van 5 trabajos demostrando que es COVID long, que es aquella persona que es PCR, que es PCR positiva el primer mes, pero después de 120 días ya es negativa y sigue con síntomas, y estos síntomas han sido descritos en 206 síntomas. En una era del vacío, en una era en que ya nadie cuida a nadie, donde 200 millones de puestos se han perdido en las Américas y que la mayoría de las personas está tan enferma que no duerme, tiene estrés postraumático, fatiga, requerimiento de oxígeno, no recibe ninguna medicación, están solos y abandonados. Y cuando uno mira a estos enfermos y te lloran y te dicen que le duelen las articulaciones y que van al médico y le dicen todos tus exámenes son normales, tú no tienes nada, la gente se devuelve a su casa con su miseria de su patológica enfermedad. Lo más grave de los pacientes de COVID long es que ya hay estudios publicados recientemente donde se ha demostrado que partículas del RNA del SARS-CoV está incrustada en la mayoría de los órganos lesionados, produciendo así síntomas crónicos por más de 2 años, y una variante tras otra variante se está produciendo en los pacientes con COVID long. Por lo tanto, el objetivo en salud pública no ha sido calculado, debe ser evitar los pacientes que lleguen a COVID long, porque esta es una enfermedad de salud pública que no le han medido los costos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en resumen, para poder dar conclusión al programa, se me ocurren varias reflexiones, Arturo. La primera, pues primero que todo agradecerte la invitación y la colaboración, porque yo sé que ahora que estamos trabajando en otro proyecto acerca de escáner de betacarotenoides y antioxidantes, es posiblemente la próxima contribución que hacemos en cuanto a artículos. Estamos trabajando en eso. Pero independiente de eso, ¿qué le debe quedar a cada uno de ustedes que está conectados a este programa, a este maravilloso espacio del doctor Ricardo García Pelayo y de la familia Immunotech? No podemos esperar un diagnóstico para cuidarnos, no podemos esperar un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de COVID largo, esperar que precisamente 50% o 40% de las personas que tengan COVID arrastren síntomas por 18 o 24 meses y sea ese el momento de cuidarse. Muchos de nosotros nos hemos tomado la tarea en serio de decirle, claro que sí, claro que el donante de cisteína le puede servir, pero qué bueno sería que el 99% de las personas nos dijeran yo me quiero cuidar, ¿qué debo hacer? Y ahí empieza toda la situación. Si en este momento cuentas con esa bendición, ese privilegio de no haber sido infectado, porque todavía amigos y colegas y estudiantes míos se siguen contagiando de COVID, no esperes simplemente a que haya una solución en un producto natural o un donante de cisteína que ha sido investigado para empezar a tomarlo. La realidad es que si en este momento Arturo y yo pudiéramos borrar el coronavirus, existiría la misma presentación, con la misma fortaleza y la misma pasión para que te estuvieras cuidando exactamente y aprovecharas los beneficios de el único producto natural. Voy a darle en comillas porque este es el crédito para el doctor Jimmy Goldman. El único producto natural respaldado científicamente que aumenta en forma natural los niveles de glutatión se llama precisamente Immunocal. Entonces, con esto quiero despedirme nuevamente dándole gracias al doctor Ricardo. Pues sentimos de todas formas su ausencia, pero sabemos que está viviendo ahora un momento difícil con una situación familiar, pero realmente la responsabilidad de nosotros es siempre apoyar este maravilloso espacio para poderles dar una información de valor. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo con los colegas de proveer información que sea de valor para ustedes y sobre todo para ustedes, para que puedan realmente utilizar, como dice Randy Gage, con un clic, impresionar a una persona de que hay algo que puede ser maravilloso, no milagroso, no una panacea, pero maravilloso para realmente proteger e iniciar, lo que es más importante, un protocolo de fortalecimiento inmunológico. Pues muchas gracias. En particular quiero darle también gracias a Néstor,
que está siempre detrás de bambalinas, coordinando absolutamente todo, cómo aparecemos, cómo nos queda mejor la cara.